La noche en que mis padres adoptivos me desheredaron, sentí como mi mundo se venía abajo. Los adoptados no merecen nada de esta familia, dijeron, y la voz de mi hermano, con su sonrisa de desprecio, se me clavó en el pecho: quedaste fuera, perdedor. Pero el destino, o la vida, o una fuerza más allá de mi comprensión, tenía otros planes. Apenas unos días después, la fortuna de mis padres biológicos cayó sobre mí como un rayo. Y ahora, esos mismos que me humillaron, vienen a rogar a mi mansión. Todo empezó un viernes, el día del testamento. Un día que se sentía como cualquier otro, hasta que mis padres adoptivos decidieron recordarme, una vez más, lo que para ellos valía. Mi nombre es Javier Ramírez, tengo 25 años y desde que tengo uso de razón, he sido el adoptado de la familia Ramírez. Mis padres, Isabel y Rodrigo, me recogieron de un orfanato, pero nunca me vieron como su verdadero hijo. Siempre fui el que sobraba, el que hacía los mandados y escuchaba sus comentarios hirientes. Los adoptados no son familia de verdad, me decían cada vez que podían. Luego estaba Tomás, mi hermano mayor, el hijo biológico. El orgullo de la casa. Rubio, de ojos claros y sonrisa perfecta. A sus 28 años, era el rey, y yo, con mi pelo oscuro y mi cara de no encajar, era el sirviente. Vivíamos en una casa vieja en un barrio donde todo el mundo se conocía. Las paredes tenían manchas de humedad, el techo goteaba cuando llovía, y los muebles parecían sacados de un basurero. Isabel y Rodrigo no eran ricos, ni de lejos. Rodrigo trabajaba en una fábrica de autopartes y ganaba lo justo para pagar las cuentas. Isabel cosía ropa para las vecinas por unos pesos extra. Apenas llegábamos a fin de mes, pero ellos actuaban como si fueran dueños de un imperio. Tenían un auto viejo, un Seat 600 del 98 que se descomponía cada 2x3, y unos ahorros que, según mis cálculos, no pasaban de los 2.000 euros. Para mí, no era nada por lo que pelear, pero para ellos, era un tesoro que había que proteger de mis manos indignas. Ese viernes, Isabel y Rodrigo nos llamaron a la sala. Habían estado hablando del testamento desde hacía semanas, como si fueran a repartir millones. Yo, la verdad, no esperaba nada. Después de 25 años escuchando que no era parte de la familia, ¿qué iba a esperar? Pero fui, porque no tenía opción. Cuando llegué, estaban sentados en el sofá con una carpeta marrón en la mesa. Y esa cara de satisfacción que ponían cuando sabían que iban a hacerme sentir como basura. Tomás estaba a su lado, con los brazos cruzados y esa sonrisita que siempre me sacaba de quicio. Yo me quedé de pie cerca de la puerta, porque en esa casa nadie me ofrecía una silla. Bueno, ya lo tenemos listo, dijo Rodrigo, golpeando la carpeta con los dedos. Queremos que todo quede claro para que no haya problemas después. Isabel asintió, mirándome de reojo con esa mezcla de desprecio y lástima que me había dedicado toda la vida. Léelo de una vez, dijo Tomás, impaciente, como si ya estuviera imaginándose cómo gastar lo que le iban a dar. Rodrigo carraspeó, abrió la carpeta y empezó a leer en voz alta. Nosotros, Rodrigo e Isabel Ramírez, en pleno uso de nuestras facultades, decidimos dejar todo lo que tenemos a nuestro hijo, Tomás Ramírez. Eso incluye la casa, el coche y los ahorros en el banco, que suman 2.000 euros. A Javier. Hizo una pausa, me miró y sonrió con malicia. No le dejamos nada, porque los adoptados no merecen nada de esta familia. El silencio que siguió fue como un golpe en el pecho. No era por el dinero ni por la casa, que de todos modos se caía a pedazos. Eran las palabras. Otra vez me estaban diciendo que no valía nada, que no era su hijo, que no era nadie. Sentí que la sangre se me subía a la cabeza, pero no dije nada. Miré a Isabel, esperando que dijera algo, que se riera y dijera, es broma. Pero no. Solo asintió, como si estuviera orgullosa de esa decisión. Rodrigo cerró la carpeta y se recostó en el sofá, satisfecho. Tomás se giró hacia mí con esa sonrisa que odio desde que éramos niños y dijo, quedaste fuera, perdedor. Siempre supe que no pintabas nada aquí. Quise responder, pero la garganta se me cerró. Isabel soltó una risita baja y Rodrigo se rió con ella,
como si fuera un chiste privado. Me di la vuelta y salí de la casa sin mirar atrás. No valía la pena pelear por 2.000 euros y un montón de desprecio. Caminé hasta mi cuartito rentado a unas cuadras de ahí, con las manos en los bolsillos y la cabeza llena de ruido. Pensé que eso era todo. Que mi vida iba a seguir siendo la misma. Trabajar en la tiendita de la esquina por un sueldo miserable, dormir en una cama que crujía y tratar de no pensar en esa familia que nunca me quiso. Pero el universo tenía otros planes. Pasaron 2 días. Era un domingo por la tarde y estaba en mi cuarto, comiendo un sándwich de jamón rancio que había comprado en la tienda donde trabajaba. No tenía ganas de nada, solo de quedarme tirado viendo el techo. Entonces, sonó el teléfono. Era un número desconocido y casi no contesto, porque pensé que era alguien ofreciendo planes de telefonía o esas encuestas que nadie quiere responder. Pero algo me dijo que lo hiciera. Así que contesté. Hablo con Javier Ramírez, dijo una voz grave, seria, como de alguien que no pierde el tiempo. Sí, soy yo, respondí, todavía con un pedazo de sándwich en la boca. Mi nombre es Ricardo Salazar, soy abogado. Represento a la familia del Valle. Necesito que vengas a mi oficina lo antes posible. Hay algo importante que tenemos que discutir sobre una herencia. ¿De qué está hablando? Yo no sé quiénes son esos del Valle. Lo entenderás todo cuando llegues, respondió Salazar, tranquilo pero firme. Por favor, ven mañana a las 10 de la mañana. Te envío la dirección por mensaje. Colgó antes de que pudiera preguntar más. Unos segundos después, mi teléfono vibró con un texto. Una dirección en el centro de la ciudad, en una zona de edificios elegantes que yo solo había visto de lejos. Me quedé mirando la pantalla con el sándwich olvidado en la mano. Mi cabeza empezó a dar vueltas. ¿Una herencia? ¿Qué demonios estaba pasando? Esa noche no dormí. Me pasé las horas pensando en todo lo que Isabel y Rodrigo me habían dicho de chico. Nadie te quiso, por eso te recogimos. Tienes suerte de que te dimos un techo. A la mañana siguiente, me levanté temprano. Me puse la camisa más decente que tenía, una azul que estaba un poco arrugada, pero pasable, y unos vaqueros que no estaban tan gastados. Tomé el autobús hacia el centro, un viaje de 40 minutos que se sintió eterno. Mientras miraba por la ventana, no podía dejar de pensar en lo que me esperaba. ¿Sería una broma? ¿Un error? ¿O de verdad había algo para mí? Algo que mis padres adoptivos nunca pudieron imaginar. Cuando llegué al edificio, me impresionó lo elegante que era. Cristales oscuros, un recepcionista con traje que me miró como si no perteneciera ahí, y un ascensor que subía sin hacer ruido. La oficina de Salazar estaba en el piso 15. Toqué la puerta y un hombre de unos 50 años, con traje caro y cara seria pero amable, me abrió. Javier, supongo, dijo, echándome la mano. Pasa Scientate. Tengo noticias que van a cambiar tu vida. Me senté en una silla de cuero que parecía costar más que todo lo que había tenido en mi vida. Salazar cerró la puerta, se sentó frente a mí y sacó una carpeta gruesa de su escritorio. Me miró a los ojos y dijo, tus padres biológicos, los del Valle, murieron hace un mes y dejaron una fortuna. Una que ahora te pertenece. Y así, en ese momento, mi mundo se puso de cabeza. Tenía demasiadas preguntas, pero ninguna salía de mi boca. Mis padres biológicos? ¿Una fortuna? Todo sonaba como una locura, como algo que le pasa a otra persona, no a mí. El tipo que pasa sus días vendiendo refrescos y patatas fritas en una tiendita de barrio. Pero ahí estaba, en una oficina elegante con un hombre de traje caro, a punto de cambiarme la vida. Salazar abrió la carpeta gruesa que había sacado del escritorio y empezó a sacar papeles. Algunos tenían sellos oficiales, otros parecían cartas escritas a mano. Me miró por encima de sus gafas y dijo, antes de empezar, Javier, quiero que sepas que todo lo que te voy a contar está comprobado. No es una broma ni un error. ¿Estás listo? Asentí, aunque no estaba seguro de estarlo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que él podía oírlo desde el otro lado del escritorio. Bien, dijo, ajustándose las gafas. Tus padres biológicos eran Luis y Sofía del Valle.
Murieron hace un mes en un accidente de avión privado. Eran dueños de una empresa llamada Del Valle Construcciones, una de las más grandes del país en el ramo de bienes raíces. Casas, edificios, centros comerciales, lo construían todo. Su patrimonio neto, según el último cálculo, ronda los 300 millones de euros. Me quedé mudo. ¿300 millones de euros? No podía ni imaginar cuánto era eso. En mi mundo, 2.000 euros eran una fortuna inalcanzable, y ahora este hombre me estaba hablando de millones como si fuera lo más normal. Tragué saliva y dije lo primero que se me ocurrió. ¿Estás seguro de que soy yo? Tiene que haber un error. Yo no sé nada de esos del Valle. Salazar sonrió, pero no era una sonrisa burlona como la de Tomás, era más bien amable, como si entendiera mi confusión. No hay error, Javier. Luis y Sofía te tuvieron cuando eran muy jóvenes. Luis tenía 19 y Sofía 18. No estaban casados y sus familias, especialmente la de Sofía, no aceptaron el embarazo. Los presionaron para que te dieran en adopción. Ellos no querían, pero no tuvieron opción. Te dejaron en un orfanato con una carta y la esperanza de encontrarte algún día. Sacó una hoja amarillenta de la carpeta y me la pasó. Era una carta escrita a mano, con letra temblorosa pero clara. La tomé con cuidado, como si fuera a romperse, y empecé a leer. A nuestro hijo, nuestro pequeño tesoro. No queremos hacer esto. Te amamos más de lo que las palabras pueden decir, pero no podemos darte la vida que mereces ahora. Algún día te encontraremos y te daremos todo lo que no podemos hoy. Perdónanos. Con todo nuestro amor, Luis y Sofía. Sentí un nudo en la garganta. Mis ojos se nublaron, pero no dejé que las lágrimas cayeran. Toda mi vida, Isabel y Rodrigo me habían dicho que mis padres biológicos me abandonaron porque no me querían, que era un estorbo que dejaron tirado. Y ahora tenía esta carta en las manos, diciendo lo contrario. No sabía si sentirme feliz, enojado o perdido. ¿Por qué no me buscaron antes?, pregunté, mi voz salió más ronca de lo que esperaba. Salazar suspiró y se recostó en su silla. Lo intentaron. Después de darte en adopción, Luis y Sofía se casaron y empezaron desde cero. Construyeron su empresa con mucho esfuerzo. Cuando tuvieron estabilidad, hace unos 15 años, contrataron investigadores para encontrarte. Pero el orfanato había cerrado y los registros eran un desastre. Los Ramírez, tus padres adoptivos, no dejaron rastro de a dónde te llevaron. Fue como si hubieras desaparecido. Hice una pausa, tratando de procesar eso. Mis padres biológicos me habían buscado. No me habían olvidado. Mientras Isabel y Rodrigo me trataban como basura, Luis y Sofía estaban intentando encontrarme. Sentí una mezcla de alivio y rabia que no podía explicar. Hace un par de meses, continuó Salazar, finalmente dieron contigo. Un detective privado encontró tu nombre en unos archivos antiguos y confirmó que estabas con los Ramírez. Luis y Sofía actualizaron su testamento de inmediato, dejándotelo todo. Querían contactarte en persona, pero el accidente pasó antes de que pudieran hacerlo. Miré la carta otra vez, pasando los dedos por la tinta descolorida. Luego miré a Salazar. ¿Todo? Todo significa que eres el único heredero Del Valle Construcciones, y de sus bienes personales. La empresa sigue operando con un equipo de gerentes, pero ahora eres el dueño. Además, hay propiedades, una casa en la ciudad, un rancho en las afueras, 2 apartamentos de lujo, y cuentas bancarias con más dinero del que podrías gastar en años. En total, como dije, unos 300 millones de euros. Me reí, pero no porque fuera gracioso. Era una risa nerviosa de incredulidad. Hace 2 días, Tomás me había llamado perdedor por no heredar 2.000 euros, y ahora estaba sentado aquí, siendo dueño de una fortuna que ni en mis sueños más locos habría imaginado. Salazar debió notar mi cara, porque agregó, sé que es mucho para procesar. No tienes que decidir nada hoy, pero hay trámites que debemos empezar. Necesito tu firma en algunos documentos para hacer oficial la transferencia. Asentí como robot, todavía en shock. Firmé donde me dijo,
aunque apenas entendía lo que estaba pasando. Cuando terminé, Salazar me dio una tarjeta con su número y una carpeta con copias de los papeles. Llámame cuando estés listo para los siguientes pasos, dijo. Y, Javier, una cosa más. Esto es tuyo por derecho. Nadie puede quitártelo. Salí de la oficina con la cabeza dando vueltas. Bajé en el ascensor, caminé por la calle y tomé el autobús de regreso como si nada hubiera pasado. Pero todo había cambiado. En mi mochila llevaba la carpeta con los documentos y la carta de mis padres biológicos. En mi mente, llevaba una bomba que todavía no sabía cómo manejar. Cuando llegué a mi cuartito, me tiré en la cama y abrí la carpeta. Había fotos de Luis y Sofía, los dos sonriendo en lo que parecía una playa. Él tenía el pelo oscuro como yo, ella unos ojos grandes que me recordaron a los míos. También había una lista de las propiedades. La casa en la ciudad tenía piscina y 6 recámaras, el rancho venía con caballos y hectáreas de tierra, los apartamentos estaban en una zona donde los ricos paseaban a sus perros caros, y las cuentas bancarias, números con tantos ceros que me mareaba. Pasé el resto del día mirando esos papeles, leyendo la carta una y otra vez. No podía dormir, no podía comer. Mi vida entera había sido una mentira. Isabel y Rodrigo me habían hecho creer que no valía nada, que era un error que nadie quería. Y ahora resultaba que mis verdaderos padres me habían amado, me habían buscado y me habían dejado todo lo que tenían. Al día siguiente, decidí que no iba a quedarme callado. Si Tomás y los Ramírez pensaban que podían pisotearme y salirse con la suya, estaban muy equivocados. No sabía cómo lo iba a hacer, pero quería que vieran lo que habían perdido. Quería que supieran que el perdedor ahora era alguien que ellos nunca podrían tocar. Esa tarde, mientras planeaba mis próximos pasos, mi teléfono sonó otra vez. Era un número local Noel de Salazar. Contesté pensando que tal vez era un cliente de la tiendita preguntando por algo. Javier, dijo una voz conocida. Era Isabel. ¿Qué quieres? Respondí, seco. No estaba de humor para sus juegos. ¿Dónde estás? Necesitamos que vengas a la casa. Tomás se torció el tobillo y no puede ir por las compras. Tienes que ayudarnos. Sonreí para mí mismo. Era la misma historia de siempre. Javier, haz esto. Javier, haz lo otro. Pero esta vez tenía algo que ellos no podían ni soñar. No voy a ir, dije, tranquilo. Busquen a alguien más. ¿Qué? Chilló Isabel. No seas malagradecido después de todo lo que hemos hecho por ti. No han hecho nada por mí, la corté. Y pronto van a ver lo que se perdieron. Adiós. Colgué antes de que pudiera responder. Mi corazón latía rápido, pero no de miedo. Era emoción. Por primera vez en mi vida, tenía el control. Y esto era solo el comienzo. Colgarle el teléfono a Isabel fue como quitarme un peso de encima que había cargado toda mi vida. Por primera vez, no sentí esa culpa que siempre me aplastaba cuando intentaba decir que no. Siempre había sido el sí, claro, el que corría a ayudar aunque me pisotearan. Pero ahora, con la carpeta de los del Valle en mi mochila y la verdad de mi pasado en la cabeza, algo dentro de mí había cambiado. No iba a ser su mandadero nunca más. Pasé el resto de ese día mirando los papeles que Salazar me había dado. Todavía no podía creer que todo eso fuera mío. Una empresa de millones, casas, apartamentos, dinero en el banco. Pero también sabía que no podía quedarme sentado soñando. Si quería que esto fuera real, tenía que moverme. Así que al día siguiente, martes por la mañana, llamé a Salazar. Hola, soy Javier, dije cuando contestó. Quiero empezar con lo que sea que venga ahora. ¿Qué tengo que hacer? Me alegra que llames, respondió con ese tono profesional pero cálido. Podemos empezar hoy mismo. Necesito que vengas a la oficina para firmar más documentos y te presentaré a algunas personas que manejan la empresa. También podemos organizar una visita a las propiedades si quieres verlas. Sí, quiero, dije sin dudar. ¿A qué hora te parece? A las 11. Trae una identificación, por favor. Colgué y miré mi reloj. Eran las 9:30. Me dio tiempo de bañarme, ponerme la misma camisa azul arrugada del día anterior,
era lo mejor que tenía, y tomar el autobús al centro otra vez. Mientras iba en el camino, mirando por la ventana a la gente corriendo a sus trabajos, me di cuenta de que mi vida ya no era como la de ellos. O al menos, no tenía que serlo. Todavía no sabía cómo manejar todo esto, pero por primera vez, sentí que tenía opciones. Llegué a la oficina de Salazar a las 10:50. El recepcionista me miró con la misma cara de «tú no perteneces aquí» que la vez pasada, pero esta vez no me importó. Subí al piso 15 y Salazar me recibió con una sonrisa. «Puntual», dijo, señalándome la silla de cuero. «Vamos a movernos rápido hoy». Pasamos la siguiente hora firmando papeles. Algunos eran para aceptar oficialmente la herencia, otros para transferir las cuentas bancarias a mi nombre. Y esa noche, en mi cuartito, saqué la tarjeta negra y la miré un rato. Luego busqué en internet cómo comprar cosas con ella. Terminé pidiéndome un móvil nuevo, un iPhone 15 Pro Max, y ropa decente que no tuviera agujeros. Pagué con la tarjeta y todo fue tan fácil que me dio risa. Al día siguiente, decidí que era hora de ver una de las propiedades. Llamé a Salazar y quedamos en encontrarnos a las 10 de la mañana en la casa de la ciudad. Cuando llegué, no estaba preparado para lo que vi. Era una mansión. 3 pisos, jardín con fuentes, piscina en la parte de atrás y un garaje con 2 coches que parecían sacados de una revista. Salazar me dio un recorrido y cada cuarto era más increíble que el anterior. Cocina con electrodomésticos brillantes, salas con muebles de diseño, recámaras con camas gigantes. En una de las paredes había fotos de Luis y Sofía sonriendo, como en las que había visto en la carpeta. Esta era su casa principal, dijo Salazar. Ahora es tuya. Puedes mudarte cuando quieras. Me quedé parado en el balcón, mirando la ciudad desde ahí arriba. Pensé en Isabel, Rodrigo y Tomás, en su casa vieja y su vida miserable. Pensé en cómo me habían tratado toda mi vida, y luego pensé en la carta de mis verdaderos padres, en cómo me habían amado aunque nunca los conocí. Me mudo mañana, dije, sin dudar. Salazar sonrió. Perfecto. Te ayudo con los arreglos. Esa noche, mientras empacaba mis pocas cosas en mi cuartito, supe que esto era solo el principio. Mi familia adoptiva no tenía idea de lo que venía, y yo estaba listo para hacerles ver quién era el verdadero perdedor ahora. Mudarse a la mansión fue como entrar a otro mundo. Esa mañana, mientras metía mis pocas cosas, una mochila con ropa vieja, un par de tenis gastados y mi cepillo de dientes, en el taxi que Salazar había mandado por mí, sentí que dejaba atrás más que un cuartito rentado. Dejaba atrás 25 años de ser el perdedor, el mandadero, el que no valía nada para Isabel, Rodrigo y Tomás. Ahora tenía una casa con piscina, coches de lujo y más dinero del que podían imaginar, y no iba a dejar que se olvidaran de eso tan fácil. Cuando llegué a la mansión, Salazar ya estaba ahí con un equipo de personas, una señora que limpiaba, un hombre que arreglaba el jardín y otra mujer que me explicó cómo funcionaba todo en la casa, desde el sistema de seguridad hasta la máquina de café que parecía de otra galaxia. Me dieron un juego de llaves y un control remoto para el garaje. Todo era tan perfecto que casi me sentí como un impostor. Pero luego recordé la carta de Luis y Sofía. Esto era mío por derecho, y lo iba a usar. Pasé el primer día explorando la casa. Cada cuarto era un recordatorio de lo que mis padres biológicos habían construido y de lo que Isabel y Rodrigo nunca podrían tocar. La cocina tenía una nevera llena de comida que no sabía ni cómo se llamaba. El garaje tenía un Mercedes y un Jeep que brillaban bajo la luz. Y desde el balcón del tercer piso podía ver la ciudad como si fuera mía. Pero mientras miraba todo eso, una idea empezó a crecer en mi cabeza. No bastaba con tenerlo. Quería que ellos lo vieran. Quería que Isabel, Rodrigo y Tomás supieran exactamente lo que habían perdido al tratarme como basura. Esa noche, mientras comía una pizza que pedí con mi tarjeta negra, porque todavía no sabía cocinar en esa cocina tan elegante, hice un plan. No iba a hacer algo sutil. Ellos me habían humillado toda la vida, y ahora les tocaba probar su propia medicina. Quería que sintieran lo que era ser los perdedores por una vez. Al día siguiente, empecé a mover las piezas. Primero,
Fui al banco con Salazar para sacar más dinero en efectivo y entender mejor mis cuentas. Me explicó que los 5 millones de la tarjeta eran solo una parte y que había otros 50 millones en una cuenta de inversión que podía usar cuando quisiera. También me dio acceso a una aplicación en mi móvil nuevo donde podía ver todo el saldo, las propiedades, los ingresos de la empresa. Era como un videojuego, pero real. ¿Qué vas a hacer con todo esto?, me preguntó Salazar mientras salíamos del banco. Todavía no lo sé todo, dije, sonriendo. Pero quiero empezar por divertirme un poco. Esa tarde fui de compras. No era algo que hubiera hecho nunca, porque, con mi ropa nueva y mi Audi rojo, decidí que era hora de pasar por la casa de los Ramírez. No iba a entrar, no todavía. Solo quería que me vieran. Manejé hasta mi viejo barrio, donde las calles eran angostas y llenas de baches, y estacioné el coche frente a su casa. El rojo brillante destacaba como un faro contra la fachada vieja y descuidada de su hogar. Bajé la ventana, puse música a todo volumen y esperé. No pasó ni un minuto antes de que Tomás saliera cojeando, todavía con su venda en el tobillo. Se quedó parado en la puerta, mirándome con la boca abierta. Luego salió Isabel, con su delantal de coser, y Rodrigo detrás, con una cerveza en la mano. Los tres parecían estatuas, mirando el coche como si fuera una nave espacial. ¿Qué demonios es eso?, gritó Tomás, señalando el Audi. Mi nuevo coche, dije, casual, apoyando un brazo en la ventana. ¿Qué te parece? ¿De dónde sacaste algo así?, preguntó Isabel con los ojos entrecerrados. ¿Qué hiciste, Javier? Nada ilegal, si eso piensas, respondí sonriendo. Solo estoy usando lo que es mío. Rodrigo dio un paso adelante, todavía con la cerveza en la mano. ¿Tuyo? ¿De qué estás hablando? No tienes ni para unos tacos, mucho menos para eso. Las cosas cambian, dije, subiendo el volumen de la música. Pensé que les gustaría verlo. Después de todo, ustedes siempre quisieron lo mejor, ¿no? Pero solo para Tomás. Claro. Tomás se puso rojo. Sabía que había tocado un nervio. Bájate de ahí y explica esto, idiota, gritó, cojeando hacia el coche. No me creo tus cuentos. No me bajé. Solo lo miré, tranquilo, y dije, no tengo que explicarte nada, Tomás. Disfruta tus 2.000 euros y tu casa vieja. Yo ya terminé con eso. Arranqué el motor y el rugido del Audi hizo temblar las ventanas de la casa. Me fui sin mirar atrás, pero por el retrovisor vi sus caras. Furia, confusión, envidia. Era exactamente lo que quería. Esa noche, en la mansión, pensé en el siguiente paso. Mostrarles el coche había sido divertido, pero no era suficiente. Ellos me habían hecho sentir como basura toda mi vida, y ahora quería que sintieran lo mismo. Así que organicé una fiesta. Contraté a una empresa de eventos con mi tarjeta negra. Comida gourmet, camareros, música en vivo, todo lo que pudiera impresionar. Mandé invitaciones a Isabel, Rodrigo y Tomás con una nota que decía, vengan a mi nueva casa. Quiero compartir algo con ustedes. Sabía que la curiosidad los traería, aunque me odiaran. El día de la fiesta llegó una semana después. La mansión estaba llena de luces, mesas con comida que olía increíble y una banda tocando en el jardín. Llegaron vecinos del barrio rico donde estaba la casa, algunos empleados de Del Valle Construcciones y amigos de Salazar. Luego, a las 8 en punto, vi el Seat viejo de Rodrigo estacionarse afuera. Bajaron los tres, vestidos con lo mejor que tenían, que igual parecía ropa de segunda mano al lado de los demás invitados. Isabel traía un vestido. Mudarse conmigo, dije, todavía riendo. ¿En serio? Después de tratarme como basura toda mi vida. Después de decirme que no merecía nada porque era adoptado. Jamás. Di un paso hacia ellos y mi risa se convirtió en una mirada fría. Ustedes me hicieron sentir como nada durante años. Me mandaron a dormir en el patio cuando llovía porque Tomás quería mi cuarto. Me dejaron sin comer para que él tuviera más. Me gritaron que no era su familia, y ahora quieren ser parte de esto. Señalé la casa, la piscina, todo. No.
Esto es mío y ustedes no tocan ni un euro. Isabel palideció y Rodrigo empezó a hablar. Pero, Javier, somos tu familia. No, lo corté. Mi familia fueron Luis y Sofía. Ustedes solo fueron los que me recogieron para usarme. Y ahora, miren, el adoptado inútil tiene más que todos ustedes juntos. ¿Quiénes son los perdedores ahora? Tomás apretó los puños, pero no dijo nada. Sabía que no tenía cómo pelear. Entonces señalé la puerta. Váyanse, dije, duro. No los quiero aquí. Disfruten su casita vieja y sus 2.000 euros. Yo terminé con ustedes. Se quedaron parados un segundo, como si no creyeran que los estaba echando. Luego Isabel empezó a murmurar algo sobre cómo siempre supo que era un malagradecido, pero no le hice caso. Los vi caminar hacia la salida, con las cabezas bajas y las caras rojas de vergüenza, mientras los demás invitados los miraban y cuchicheaban. Cuando el Seat viejo arrancó y se perdió en la calle, sentí una satisfacción que valía más que todo el dinero del mundo. Esto no era solo una venganza. Era justicia. Actualización. Gracias por sus comentarios de felicitaciones. Realmente no puedo estar más feliz. Después de echar a Isabel, Rodrigo y Tomás de mi mansión esa noche de la fiesta, supe que había ganado. Sus caras de derrota mientras se iban en su Seat viejo me dieron una satisfacción inmensa. Ellos siguen viniendo a mi mansión, rogando por hablar conmigo y que los deje mudarse, pero yo los ignoro. He tenido que llamar a la policía para que los saque de mi puerta. Mi vida dio un giro que ellos nunca podrían alcanzar. Me instalé en la mansión como si siempre hubiera sido mía, con mi Audi rojo, mi ropa nueva y mi tarjeta negra. Empecé a vivir como nunca imaginé. Viajé a la playa, compré lo que quise, y Del Valle Construcciones creció bajo mi nombre. En unos meses, mi cara estaba en los periódicos, el heredero que lo tiene todo. Era el mejor momento de mi vida, y cada día lo aprovechaba al máximo. Mientras tanto, los Ramírez se hundieron. Me enteré de todo. Rodrigo perdió su trabajo en la fábrica por llegar borracho. Isabel apenas sacaba unos pesos cosiendo, y Tomás seguía sin rumbo. Su casa vieja se caía a pedazos, el Seat murió, y sus sueldos miserables no alcanzaban ni para sobrevivir. Eran los perdedores que siempre me habían llamado a mí. Atrapados en su propia miseria. Suscríbete para más historias diarias.